Muy bienvenidos a este acto que esperamos que sea entrañable. Es la 14ª edición del Premio Unamuno Amigo de los Protestantes y antes que nada quiero dar la bienvenida en primer lugar al excelentísimo señor alcalde don Antonio Muñoz Martínez, homenajeado en esta tarde, y no voy a hacer de él un panegírico que lo harán después las personas que le conocen más de cerca. También a la teniente alcalde, delegada de Educación y presidenta de la Junta Municipal de Distrito, el teniente de alcalde delegado del área de Gobernación, Fiestas Menores, y a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Andalucía, y al secretario general de Cristianos Socialistas, que también nos acompaña. Y por supuesto a todos los hermanos y hermanas en la fe que nos acompañáis, muy en especial a los que representáis la Alianza Evangélica Española, la Federación Evangélica FEREDE, las distintas denominaciones y en especial los pastores de aquí, de Sevilla, que son los que realmente conocéis y agradecéis la labor de este ayuntamiento, y también del Consejo Evangélico de Sevilla y de Andalucía. Y ya sin más, va a ser muy breve, muy concreto. En primer lugar vamos a presentar quién es el que da el premio Protestante Digital, la trascendencia que tiene desde nuestra sencillez, pero también desde el impacto que estamos logrando. Y para eso voy a pedir a Daniel Ofcan que él pase, y es el periodista, director de Protestante Digital. A pesar del apellido, él es español, pasa que viene de padres argentinos. Adelante, Daniel. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Es un placer poder estar aquí en Sevilla y hacerlo con este motivo especial de entregar este premio que es tan especial, tan entrañable para nosotros. Protestante Digital es un medio online que muchos conocéis, aunque quizá algunos no. Nació en septiembre de 2003, hace casi 20 años. Si pensamos en hace 20 años, pues quizá Internet no se parecía mucho a lo que es hoy en día. Pensar simplemente que no existía YouTube, no existían las redes sociales, pero sí que había ya muchos medios online y muchas personas queriendo informarse a través de Internet. Los hogares españoles empezaban a tener acceso a Internet durante todo el día y los móviles también empezaban a tener ese acceso directo. Ahí es cuando vimos la necesidad, y sobre todo no yo, pero las personas que me precedieron, en este caso Pedro Tarquis y otras personas, la necesidad de informar a través de Internet de la realidad evangélica, sobre todo en un país como el nuestro, España, que durante tantos años ha tenido a lo evangélico como algo desconocido y por lo tanto necesitábamos, o creíamos que necesitábamos, tener un espacio en el que poder contar las noticias que nos puedan interesar a nosotros, pero también la perspectiva que nosotros tenemos sobre la actualidad. Eso es lo que queremos hacer y desde entonces intentamos hacer desde Protestante Digital. Empezamos hace 20 años y desde entonces se han publicado más de 100.000 artículos, más de 80.000 noticias y, bueno, pues miles también de audios y vídeos. Protestante Digital, como decía antes, no solo informa a los evangélicos, sino a toda la sociedad con nuestra perspectiva sobre asuntos como familia, sociedad, cultura, política, cualquier asunto que pueda ser de interés para cualquier persona. Esto es lo que nos ha permitido también que no sea un medio solamente para evangélicos, sino que justamente en nuestra página podamos tener lectores de todas las confesiones. A medida que la comunidad evangélica ha ido creciendo en los últimos años, y eso es algo muy notable aquí en España, también lo ha hecho nuestro proyecto. Y hoy compartimos plataforma internacional con otros dos medios. Uno se llama Evangélico Digital y es un medio que nació para Latinoamérica y se dirige desde Latinoamérica. Y otro medio en inglés que se llama Evangelical Focus, que está enfocado sobre todo en información para Europa. Entre todos estos proyectos llegamos a más o menos 500.000 de usuarios mensuales. Son personas, como decía antes, de distintos trasfondos, distintos lugares, de distintas creencias, que encuentran información hecha siguiendo los cánones del periodismo, aunque evidentemente pues lo hacemos también desde nuestra fe, porque creemos que nuestra fe no coarta para nada lo que es el tratamiento de la información, sino al contrario, lo enriquece. En este camino de Protestante Digital estos 20 años ha sido fundamental el apoyo de la Alianza Evangélica Española. Es la entidad evangélica más longeva, nació en España hace casi 150 años para defender sobre todo la libertad religiosa y ha dado soporte a este proyecto desde el principio. La Alianza Evangélica es representante de los evangélicos en entidades internacionales como la Alianza Evangélica Europea y la Alianza Evangélica Mundial, que este siendo el foro evangélico que cuenta con mayor reconocimiento internacional
y también presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Protestante Digital es, como decíamos, ante todo, un medio que cualquier evangélico también puede sentir como suyo y que da voz a autores de muy diversas tendencias en el ámbito protestante, lo que hace de esta diversidad también un valor importante. Pero sobre todo, Protestante Digital creemos que retrata al mundo evangélico con honestidad, mostrando hechos, con sus errores y con sus aciertos. Los medios tradicionales en España muchas veces están más inclinados a mostrar errores o quizás anécdotas que en muchas ocasiones nos parece que nos retratan injustamente o nos etiquetan injustamente también ante la sociedad. Pero aquí estamos, los evangélicos, para seguir informando, para tender la mano, para intentar participar siempre que podamos en la conversación social y cultural y para que el nuestro sea un país que se construya en concordia y no en enfrentamiento u odio. Es por eso que Protestante Digital apoya y patrocina la entrega del premio Unamuno, Amigo de los Protestantes, que en esta ocasión recae en el alcalde de Sevilla, don Antonio Muñoz Martínez, cuyos méritos van a ser luego descritos también. Así que gracias, alcalde, gracias también a todos los que les acompañan, gracias por fortalecer los lazos de amistad y concordia entre nosotros. Y ojalá esta actitud se pueda hacer extensiva en nuestro país. Unamuno no era evangélico, pero sí se mostró amigo de los evangélicos cuando fue necesario, defendiendo a su amigo Atilano Coco poco antes de ser fusilado. Si todo va bien, esperamos que la concordia pueda reinar, que nosotros podamos contribuir a ello, es lo que los evangélicos también queremos hacer. Y también me gustaría deciros que esta noche podéis leer la crónica de este acto en Protestante Digital. Que Dios bendiga. Muchas gracias. Antes de seguir, lo iba a decir antes y se me ha olvidado, ya que estamos en campaña preelectoral, quiero decir que este premio no tiene en absoluto ningún sesgo político. Se hace cuando realmente hay un agradecimiento a una persona, una entidad no evangélica que ha hecho una labor justa, digna y que ha ayudado a la normalización de la identidad evangélica en nuestro país. Hemos dado premios desde José María Calviño, que fue director de Radio Televisión Española con Felipe González, hasta Alberto Ruiz Gallardón por su labor como presidente de la Comunidad de Madrid, o Antonio Muñoz Molina, miembro de la Real Academia, por cada uno con una acción en la que nunca tuvimos en cuenta sus creencias o sus no creencias, sino realmente su valor como personas y como institución, como es el caso de hoy. Ha dicho Daniel antes, es decir, Unamuno, amigo de los protestantes. ¿Realmente fue amigo de los protestantes? ¿Había protestantes cuando vivía Miguel de Unamuno? A esta pregunta va a responder Asun Quintana. Ella es licenciada en Filología Hispánica, es fundadora de la plataforma Seneca Force en lucha por la igualdad y la dignidad de la mujer y responsable del área de Mujer y Sociedad en la Alianza Evangélica, y lo va a exponer en unos pocos minutos. Buenas tardes a todos y a todas. En 10 minutos me han dicho, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta. Es un placer estar aquí con todos ustedes y a ver si consigo en 10 minutos trazar este tema tan importante sobre Miguel de Unamuno. ¿Amigo realmente de los protestantes? Bueno, como sabéis, Miguel de Unamuno nació en el 1864 y falleció el 31 de diciembre de 1936. Fue uno de los grandísimos pensadores e ideólogos de la generación del 98, con una trayectoria brillantísima y destacado sobre todo por su defensa de las libertades. Unamuno, sin ser protestante oficialmente, porque nunca lo fue oficialmente, tuvo por un lado y durante una etapa de su vida una identificación con el protestantismo no como institución, pero sí en su teología y en su cercana relación con personas destacadas del protestantismo español, en especial en Salamanca, con Atilano Coco, pastor de una iglesia protestante allí. Unamuno, lo que voy a comentar ahora, sobre todo se ha obtenido de sus cartas, interesantísimas cartas, todas figuran en la Casa Museo de Unamuno en Salamanca, que os aconsejo que la visitéis. No se le puede encasillar ni clasificar ni políticamente ni espiritualmente, porque su vida política tiene una evolución. Entonces, por un lado, él era socialista de corazón, pero termina saliendo del partido, es republicano,
pero acaba decepcionado de la República, apoyó en sus comienzos a las tropas franquistas hasta que se dio cuenta de las monstruosidades que estaban haciendo y se arrepiente profundamente. Y también ocurre en su dimensión espiritual, es decir, hay una evolución que si no se sabe penetrar en ella a veces parece un personaje contradictorio, pero nada de eso. Fijaros lo que decía en una carta a Candamo, amigo de él. Mi vida toda se mueve en un principio de íntima contradicción. Me atrae la lucha y siento ansias de quietud y de paz. Estudio ciencias y caigo en poeta. Soy cristiano antipagano de corazón y explico a los clásicos griegos. De aquí que pueda decir que soy un espíritu en movimiento. Ante todo, Unamuno fue un buscador de la verdad. Esto le llevó a encontrarse con el verdadero cristianismo, una experiencia cristiana real. Fijaros lo que dice en Mi religión y otros ensayos, 1910. Dice, y bien, se me dirá, ¿cuál es tu religión? Y yo responderé, mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad. Buscan poder encasillarme y meterme en uno de los cuadriculados en los que colocan a los espíritus, diciendo de mí, es luterano, es calvinista, es católico, es ateo, es racionalista, es místico, cualquiera de estos motes, cuyo sentido además desconocen. Y yo no quiero dejarme encasillar, porque yo, Miguel de Unamuno, como cualquier otro hombre que aspire a conciencia plena, soy una especie única. Así hablaba de él. Siguiendo un poquito su evolución espiritual, hasta 1880 él era un niño y un joven profundamente católico. Hasta que en 1880 viene a Madrid a estudiar a la Universidad Complutense Filosofía y Letras. Y a partir de ahí él experimenta una crisis profunda y perdió el sentido religioso de la vida y fue anticatólico romano, anticlerical, lo llamaba el obispo de Canarias, Antonio Pilaín, decía de él que era hereje máximo y maestro de todas las herejías. Pero a partir de 1891, que es cuando él gana la cátedra a la Universidad de Filología Griega, la Universidad de Salamanca, a partir de esta etapa él tiene una crisis muy fuerte en su vida y a partir de aquí es cuando se empieza a producir este acercamiento a la teología protestante y a los protestantes de una forma íntima y personal. Y esto le llevará a una sincera y profunda conversión al cristianismo que ya nunca abandonó, que fue con una base claramente evangélica, pero nada ortodoxo. Fue una etapa que él mismo llamó de apostolado y de reformador. Esta etapa, y con esto trazo el final, que es muy interesante del por qué el premio Unamuno, en esta etapa, cuando ya era rector de la Universidad de Salamanca, en 1901, florece en él lo que él llamó la vocación de reformador a la española. Es decir, como Lutero lo fue en Alemania. Ya en alguna ocasión había dicho que su persona iba a ser un instrumento en manos de Dios, decía él. En 1898 confiesa en una carta a Jiménez y Ludain, que vivía en París, íntimo amigo de él, su experiencia de cómo a través de la Biblia sintió que Dios le llamaba a difundir el Evangelio. Así que a otro amigo, José Enrique Rodó, en Uruguay, en 1900 le decía que lamentaba que en España no hubiera existido un Lutero español. Y decía Pedro Mújica, también filólogo, desde hace algún tiempo, desde que pasé cierta honda crisis de conciencia, se va afirmando en mí una profundísima persuasión de que soy un instrumento en manos de Dios para contribuir a la revolución, regeneración, esa era la palabra que utilizaba el 98, espiritual de España. Lo que él buscaba era una reforma, una regeneración auténtica de las personas, que surgiera en España una reforma a la española, decía él literalmente, indígena, propia como la que iniciaron nuestros místicos en el siglo XVI y que ahogó la Inquisición. Así que él veía una España ignorante y supersticiosa y eso le pesaba en su corazón. Decía, una vez más, y no será la última, tengo que repetir lo vergonzoso y degradante que resulta el que en un país que se dice cristiano no haya leído el Evangelio la inmensa mayoría de los hombres que por culto se tienen y en cambio cuelgan del cuello de los niños a modo de amuletos trocitos del Evangelio en latín. Esto le indignaba. Sin duda, el catedrático de Filología Griega en Salamanca fue el escritor del 98 que más leyó la Biblia, que mejor la conocía y que la interiorizó.
Fue conocedor profundo de los evangelios y de los escritos de Pablo, los leía directamente en griego, es decir, tremendo. Unamuno creía en, fijaros, en el libre examen exegético, en la libre conciencia, en la ausencia de intermediarios, a los que llamaba revendedores de gracia. Creía en la fe por pura gracia y no en las obras para hacer bueno al hombre. Así es que todo esto coincidía con la teología protestante. Y decía en su carta a Rodó: y yo me siento protestante en lo más íntimo del protestantismo. Harnack, Ritchie y Herman me han convencido de ello. Y yo, se lo repito, me siento con alma de luterano, de puritano, de cuáquero. El ideocratismo latino y su idolatría me repugna. Me repugna su adoración a la forma y su tendencia a tomar la vida como una obra de arte y no como algo formidable y serio. Y mi alma es luterana. Ahora bien, nunca se acercó a ninguna institución religiosa. Él decía: me hablas de la Iglesia como de la depositaria de las verdades de la fe. Las verdades que no están depositadas en tu alma no son verdades de tu fe, ni para nada te sirven. Tu fe es lo que tú crees, teniendo conciencia de ello, y no lo que cree tu Iglesia, en Mi religión y otros ensayos. Y finalmente, y termino con esto, tenía amigos muy cercanos y muy íntimos protestantes. Marcial Dorado, diputado por Sevilla del Partido Republicano; Francisco Oviedo, defensor de la libertad de conciencia; Carlos Araujo, la familia, Jorge Fliedner. Y mientras estuvo en Salamanca, mientras vivió allí, él frecuentaba la Casa del Pueblo, el ayuntamiento. Y en un acto que pedían la libertad religiosa a los protestantes, le dijeron a él que presidiera el acto. Lamentablemente no conservamos el discurso. Y finalmente Atilano Coco, el que ya se ha nombrado varias veces. Este fue un pastor en Salamanca y con el levantamiento de Franco fue detenido y encarcelado el 1 de agosto de 1936. La única explicación posible es que este hombre era masón y era pastor, era protestante. Atilano Coco escribe desde la cárcel a Unamuno. Daban paseos estupendos, hablaban muchísimo, y él le escribió solicitando ayuda: por favor, ayúdeme, porque no sé cómo voy a salir de aquí. Y la última petición de ayuda se la entregó su esposa, Enriqueta Carbonell, a Unamuno, y justo esta carta la llevaba Unamuno el 12 de octubre de 1936 en su bolsillo, en un acto que se celebró en la Universidad de Salamanca, en el Paraninfo, lo que se llamaba el 12 de octubre el Día de la Raza. Claro, las tropas de Franco ya estaban instaladas en aquella ciudad. Él conservaba esa carta en su bolsillo del pastor Atilano Coco, de su esposa, pidiéndole ayuda. Mientras aquello se convertía en un acto católico romano, nacionalista, Unamuno estaba presidiendo el acto porque era rector vitalicio desde 1934 y va anotando frases a los discursos que van diciendo. Imaginaros que allí estaba el asesor de Franco, Millán Astray, y estaba la misma esposa de Franco, Carmen Polo. Cuando acaban los discursos, era el turno de Unamuno, y él se puso en pie y pronunció este apasionado discurso y dijo: me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces quedarse callado equivale a mentir. Entonces Millán Astray se levantó y gritó: ¡muera la inteligencia, viva la muerte! Esto es muy famoso. Unamuno no se amilanó y concluyó: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Este fue el último discurso público de Unamuno. Fue arrestado, aunque se le concedió el arresto domiciliario. Él falleció. Su amigo Atilano Coco fue fusilado en diciembre, y el 31 de diciembre fallece en su casa Unamuno solo, en arresto domiciliario, y en su epitafio dice así: méteme, Padre, en tu seno, misterioso hogar, dormiré allí, porque llego deshecho del duro bregar.
Verso suelto, disonante, pero inmenso y firme en la defensa de la justicia y de la libertad de conciencia y de la fe evangélica en el sentido más literal de la palabra. Por eso podemos decir con clara y firme convicción: Unamuno, amigo y verso suelto de los protestantes. Por esto damos el premio Unamuno. Muchísimas gracias. Tremendo. Cuando se nos ocurrió el premio Unamuno, yo fui personalmente a hablar con los nietos de él, que vivían entonces, y le pedí permiso, ya que íbamos a utilizar el nombre de su abuelo, y me dijeron que ellos conservan todavía la carta de la esposa de Atilano Coco con las frases garabateadas de don Miguel, y que estaban encantados de que le diéramos este nombre a este premio. Y pasamos ya al reconocimiento de por qué damos este premio al alcalde de Sevilla, a don Antonio Muñoz Martínez, y para eso son los más cercanos, los que de verdad le conocen, los que pueden hablar de él. Y hay dos facetas muy diferentes, una faceta relacional como iglesia y otra más vinculada con la historia. De la parte eclesial nos va a hablar Manuel Louriño, él es pastor y presidente del Consejo Evangélico de Sevilla, y va a explicar, porque este premio ha tenido un consenso absoluto, no solo en el jurado, sino en el sondeo que hemos hecho. Todo el mundo hablaba bien del alcalde, debo reconocerlo, o sea, no. Así que es legítimo, dice, dar honra a los que lo merecen, y esto vamos a hacer ahora. Adelante. Muchas gracias. Han sido 13 los premios que se han dado, este es el 14, y como ya se ha comentado antes, es un reconocimiento a aquellos que de una manera o de otra han ayudado y han apoyado a la Iglesia evangélica. Se ha dicho a algunas de las personas que recibieron este premio. Yo tengo aquí apuntado a Antonio Muñoz Molina, Eva Díaz Pérez, muchos la conoceréis, autor del libro Memorias de Ceniza, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Santiponce, José María Calviño, director de Televisión Española, José Luis Villacaña, así como otros, hasta completar los 14. 14 premiados, pero lo más interesante es que 5 son andaluces. 5, Antonio Muñoz Molina y José Luis Villacaña son de Úbeda, Jaén, y 3 sevillanos. Eva María Pérez, el Ayuntamiento de Santiponce, y hoy nuestro querido señor alcalde. El Consejo Evangélico y yo personalmente como presidente lo primero que puedo dar es gracias. Gracias primero a Dios. Gracias a Dios porque un día nos encontró, un día nos salvó, nos dio dirección, nos dio una esperanza, nos dio un propósito de vida. Estábamos perdidos y el Señor orientó nuestra vida. Así que primero no puedo menos que darle gracias a Dios. En segundo lugar, dar gracias al Ayuntamiento de Sevilla por la actitud tan positiva que habéis tenido en muchas ocasiones, en muchos aspectos. Y, como no, a los organizadores del evento, del premio, por haber mirado al sur, por haber mirado a la ciudad de Sevilla y haber reconocido las cosas que están aquí pasando. ¿Y qué cosas son las que han pasado? Pues, entre otras cosas, se ha puesto nombres de calles y de plazas, y se les ha dado el nombre de protestantes clave en la historia del protestantismo sevillano, como fueron Casiodoro de Reina, Juan Pérez de Pineda, Cipriano de Valera, Francisca de Chávez o María de Borques, entre otros. Gente clave, gente que muchos de ellos dieron su vida aquí en Sevilla por defender la verdad del Evangelio. Así que tengo que dar gracias porque el Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido a estas personas que para nosotros históricamente son tan importantes. También dar gracias por la cesión de lugares públicos para realizar nuestros eventos, tanto el Día del Evangelio como el Día de Resurrección. El último Día de Resurrección fue un momento muy especial. Estuvimos cantando a Dios, levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
y creo que fue un gran broche de oro para la Semana Santa sevillana. Gracias, señor alcalde, por cedernos la Plaza Nueva. También la cesión de terrenos para que edifiquemos nuestros templos. Durante mucho tiempo las iglesias evangélicas han estado en garajes adaptados. Ahora, gracias a la cesión de estos terrenos, pues podemos tener unos templos mucho más cómodos, mucho más en condiciones y sin molestar a los vecinos, que también es importante eso. Luego también, pues, últimamente el reconocimiento de la ruta protestante de la Sevilla del siglo XVI para recuperar la historia del protestantismo aquí en Sevilla y, como no, la firma del convenio de cooperación entre las iglesias evangélicas y el Ayuntamiento de Sevilla. Y se me quedó una frase que dijo usted, don Antonio, y la tengo aquí apuntada, cuando firmamos ese acuerdo. Dice, usted dijo, espero que este convenio, como dice la película Casablanca, sea el principio de una gran amistad, el principio de un largo recorrido entre las iglesias evangélicas y el Ayuntamiento de Sevilla. Eso es toda una buena declaración de intenciones y por eso también estamos muy agradecidos. Bueno, la entrega de este premio desde mi punto de vista es un reconocimiento al Ayuntamiento, al señor alcalde, la persona del señor alcalde, por todas estas cosas. Y también, como presidente, es una alegría de que, por fin, en Sevilla, la que fue la capital del protestantismo español, se mire a la iglesia evangélica y no como ha pasado tanto tiempo y en tantos años que ni siquiera se nos ha mirado. Entonces, qué bueno que ahora se nos mire. Todo esto, a mí, sevillano, trianero, me hace sentirme más orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de ser sevillano. Gracias, señor alcalde. El segundo aspecto que vamos a reconocer tiene que ver con la historia. Ahora van a ver ustedes a un enamorado de la historia, lo van a captar enseguida. Y es Antonio Simoni, él es profesor de Historia en la Facultad de Teología de la Carlota, en Córdoba, donde él también es presidente del Consejo Evangélico. Adelante, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias. Con este preámbulo ha puesto el listón muy alto. Yo estoy enamorado de mi mujer, que está aquí acompañándome, de Dios y de la historia también, claro que sí. Y es que es muy fácil, ¿verdad?, hacerlo cuando uno está estudiando la historia del protestantismo en Sevilla. Pero quiero dar las gracias y dar, lógicamente, gracias por haber venido a todos los asistentes, autoridades, representantes institucionales, amigos, también toda la familia evangélica, representantes de FEDEDE, Jorge Fernández, la Alianza Evangélica Española, representada en Pedro, la entidad evangélica más antigua de España, que camina ya hacia su 150 aniversario, y a los medios de comunicación, a Ventana Evangélica, Pan del Cielo, está aquí el representante, y el director de Protestante Digital, así como el rector de la Facultad de Teología de Asamblea de Dios, y bueno, toda la familia evangélica, que hoy creo que es un día muy especial, y muy especial también para don Antonio Muñoz, premio en breve, segundo breve minuto, premio Unamuno 2023. Y quiero decirle que me lo han puesto muy fácil el jurado, porque decir los argumentos para que Sevilla sea la candidata de alguna forma al premio 2023 de Unamuno, me lo han puesto muy fácil, pero a la vez muy comprometido, porque se trata de nuestra historia, se trata de la historia de Sevilla, de la historia de Andalucía, con consecuencias también, lógicamente, en toda Europa. Quiero decirles que sigo a muy pocas personas en las redes sociales, pero claro, como no podía ser de otra forma, hurgué en el perfil de don Antonio y me di cuenta que tenía algo muy interesante, una frase que me he aprovechado de ella para mi discurso, en la que él decía, Sevilla la muy desconocida. Y es una realidad, es una realidad. Yo espero que en breves minutos Sevilla pueda ser un poquito menos desconocida también, y por los argumentos que les voy a mostrar.
Es fácil, decía que es fácil argumentar los motivos por los que Sevilla y don Antonio Muñoz es merecedor del Premio Unamuno 2023, pero permítanme que antes haga una breve reseña del imponente patrimonio histórico que tiene Sevilla, que tiene esta ciudad. Quiero decirles que si hablamos de Sevilla la Vieja, como vienen los mapas antiguos, que decirle de la Escuela de Teología de San Isidoro, con la premisa de bibliotecas, de colegios, la sabiduría en la Alta Edad Media estaba aquí, con San Isidoro. Y lógicamente eso fue un referente. Es un lugar también, Sevilla es la cuna de dos emperadores, Trajano y Adriano, y quizás Teodosio, depende también de la teoría. Y 500 años también de la Orden Jerónima, cuya importancia fue el estudio de la Biblia, la centralidad del estudio de la Biblia según la regla de San Jerónimo, traductor de la Vulgata, de las fuentes originales del griego y el hebreo al latín, y su regla monacal, que precisamente enfatizaba el estudio de la Biblia, y ello produjo y propició que por primera vez la traducción de la Biblia al castellano se diera aquí en Sevilla. Fue un monje sevillano, Fray Casiodoro de Reina, que con ese hecho trascendente fue importantísimo para la historia y la literatura, con unos efectos notables prácticamente en toda Europa, todo el mundo de habla hispana, y que el ayuntamiento ha sabido reconocerlo, y es por uno de los motivos que los que hoy estamos aquí. Pero permítame también otro dato interesante en esta breve reseña, que el registro bíblico haga mención de algunos españoles, está ahí Galión, Rufo, es muy significativo. Pero es que es un sevillano, con su actuación, el que propicia que el Evangelio sea llevado a los no judíos. Y es como lo narra el capítulo 10 de Hechos Cornelio, que dice la Biblia que era de Itálica. Y fue otro sevillano que con la traducción de la Biblia al castellano propicia que sea llevado a todo el mundo hispano. Oigan, que hoy por hoy 3 millones de ejemplares anualmente se publican en castellano de la Biblia de este monje, de este fraile sevillano que era un desconocido y que estamos intentando que sea cada vez menos desconocido. Por no hablar, lógicamente, de la segunda reforma protestante en España, que es importantísima y tiene un papel fundamental el pastor Juan Bautista Cabrera cuando se reúne con los generales Prince, Serrano y Topete, los que propician la Revolución de la Gloriosa. Y también el primer graduado de un seminario protestante en la historia de España, un sevillano, Emilio Carreño. Así que fíjense el patrimonio histórico que tiene Sevilla, y cómo no, esto es muy fácil, lógicamente, de argumentar, pero también creo que es de reconocer la labor que ha hecho el alcalde. Así que, don Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, voy al grano, es merecedor por algunos aspectos muy importantes. Creo que en primer lugar es porque se reescribe la historia, y creo que el legado protestante de Sevilla se convierte en un referente obligado para estudiantes, investigadores y todo el que quiera conocer esta parte de nuestra historia tiene que venir a Sevilla. Y eso en el caso de la ruta protestante, que solo abarca el siglo XVI y el casco antiguo, pero hay muchísimo más en Sevilla. Es para perderse por la historia y por las calles de Sevilla y empaparse de esta otra parte de la historia. Y creo que el alcalde ha apostado por divulgarlo, y esa historia se reescribe con actos como este. Creo que el alcalde es merecedor también porque ha dado continuidad a la visibilización de su imponente patrimonio sin que se vea condicionado por motivos ideológicos y religiosos. Por primera vez una ciudad en nuestro país da un paso de esta envergadura como lo hace Sevilla, y sin complejos reconoce a una de las minorías religiosas con más notorio arraigo en nuestro país, con lo que acaba de decir mi compañero Manolo, el presidente del Consejo de Sevilla, con las calles, la ruta, la firma de un convenio. Con ello se ha reescrito una de las páginas más importantes de nuestros últimos 500 años de historia. En cuanto al nombramiento de calles, pues fíjense, hubo una casa, lo que relata los autos de fe de la Inquisición, en la que Felipe II, cuando descubrieron que allí se reunían sevillanos evangélicos de manera clandestina, la derribó y sembró, llenó de sal todo el solar, y además puso una inscripción en mármol que estuvo durante muchos años, en la que se explicaba los hechos tan graves que habían ocurrido allí. 5 siglos después, el ayuntamiento no pone solo un rótulo, nombra 5 calles y plazas a aquellos evangélicos del siglo XVI, y creo que eso es muy merecedor. Creo que también, lo que hablaba también Manolo el día de la Biblia, lo último que se le hizo públicamente a este monje, Fray Casiodoro, fue quemarlo en estatua aquí en el Prado de San Sebastián, que el auto de fe se celebró en la plaza de San Francisco. Hoy día, 5 siglos después, Sevilla reconoce el valor de uno de sus hijos, que además él firmaba como español de Sevilla. Casiodoro de Reina siempre firmaba así.
y hoy día el Ayuntamiento colabora en el Día de la Biblia traducida por él. Así que hay que decirlo alto y claro que la Biblia en castellano se origina en Sevilla. Y la ruta del protestantismo, lógicamente, y en eso estuve más involucrado directamente, la presentación oficial de la ruta del protestantismo, y que en este caso la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios, la única con el reconocimiento civil del grado en Teología que tenemos en Andalucía, ha contribuido de manera notable, auspiciando este proyecto la Alianza Evangélica Española, y el Ayuntamiento con una inversión importante con la publicación de 5.000 ejemplares destinado a divulgar la ruta del protestantismo. Así que fíjense si argumento. Recuerdo de esto último también la reunión, amigo Juan Carlos Cabrera, en el despacho, una vez allí todo la mesa llena de planos, proyectos, y él dijo con ese ojo clínico ya de veterano, dijo, esto hay que divulgarlo. Así que aquí estamos también por uno de esos motivos. Y creo que es muy importante también que la próxima semana, precisamente, delegado, vengo con el primer grupo que realizará la grupa, algunos compañeros, profesores de Centroamérica y mucha gente interesada en todo el mundo en conocer esta otra parte de la historia. Y la firma del convenio también. Permítanme que aluda a aquellos círculos clandestinos que en algunos casos, como el del médico Francisco de Zafra, que dice el auto de fe que atendía a unos 300 evangélicos sevillanos, que perseguidos, ajusticiados, eran, lógicamente, era una ignominia, ¿no?, por parte de la historia. Y hoy, 500 años después, las autoridades, la autoridad local y el ayuntamiento firman un convenio con la comunidad evangélica de Sevilla. Fíjense, ¿no?, todo lo que se ha hecho. Y es merecedor también, don Antonio, porque en medio de este debate de memoria histórica, que por cierto con no poca frecuencia se deja fuera, entre otros, al protestantismo histórico español, el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho un genuino ejercicio de igualdad en el tratamiento con las demás confesiones religiosas, como dice nuestro artículo 16 de la Constitución española, contribuyendo a divulgar esta otra historia y de esa forma a sanar la memoria, restaurando la memoria. Y también quiero decir que es merecedor porque da continuidad histórica al legado de la obra de esa comunidad evangélica del siglo XVI, que algunos cifran en 2.000 evangélicos sevillanos, lo que había, y que toda Europa tenía los ojos puestos en esas comunidades clandestinas del siglo XVI. Eso está más que contrastado históricamente. Por tanto, creo que tenemos que escuchar con atención todo lo que ha ocurrido en Sevilla, porque sinceramente, representantes institucionales, amigos, toda la familia evangélica, estamos ante el punto de inflexión que representa Sevilla, con esa actitud de ser sensible y permeable al rigor historiográfico y, en definitiva, a la inexorable realidad de esta otra historia. Y lo ha demostrado con hechos, como le acabo de exponer. Por ello también, una de las consecuencias que el rector de nuestra facultad ha accedido también a que el Día de la Reforma, muy importante también en el mundo protestante, estará dedicado a Sevilla este año. Y además también contará con la inclusión en la guía docente del curso de cuarto de Historia del grado en Teología, con la inclusión en la programación de la ruta del protestantismo en Sevilla. Así que alumnos del tercer curso que estáis aquí, el próximo año tendremos una actividad programada para estudiar el protestantismo aquí en Sevilla, para que algunos, cuando volváis a vuestros lugares, norte de Europa, Centroamérica, vais a poder decir que estudiasteis teología aquí y el apartado de historia lo estudiasteis pisando los lugares donde ocurrieron esos hechos que habéis estudiado en los libros de historia. Así que la consecuencia principal es que con esta divulgación contribuimos al enriquecimiento del casco antiguo más grande de Europa y todos ganamos con ello. Cuenten con nosotros, alcalde. Me consta que tiene usted mucho interés en el centenario de la exposición del 29 y bueno, estoy seguro que desde la Alianza Evangélica Española, nuestra facultad, estamos a la orden del Consejo Evangélico de Sevilla para seguir avanzando, porque ahí estaremos todos empujando, porque si Sevilla gana, todos ganamos. Así que no le sonará raro si le digo, alcalde, que esto va a contribuir a 4 ejes muy importantes. Una ciudad que la va a hacer funcionar también. Una ciudad que respire. Cuando hay aires de libertad se respira mucho mejor en todos los aspectos. Una ciudad también que es inclusiva. Tenemos mucha experiencia en ser marginados históricamente, alcalde. Y una ciudad que va a representar y va a impulsar también, va a contribuir a un desarrollo de un nuevo modelo económico con esos nuevos horizontes que representa evidentemente el turismo. Para finalizar, permítame que nos sumerjamos en ese ambiente de Sevilla, en pleno siglo XVI, en la que cuentan que la catedral se agolpaba a la gente de madrugada para escuchar al canónigo magistral, el doctor Constantino, el predicador más elocuente que ha tenido Sevilla y yo creo que España. Y dice que la gente se agolpaba actualmente en la Avenida de la Constitución para escucharlo. Él fue famoso por su predicación del Salmo 1.
Y eso nos habla de que hubo un tiempo en el que la palabra fue el centro de la vida de Sevilla. Y permítame también recordar, una de las congregaciones en la clandestinidad se llamaba el Templo de la Nueva Luz. Y eso me recuerda a las palabras del apóstol Juan en el inicio de su Evangelio, cuando dice que aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esa palabra por la que vivieron y murieron todos aquellos sevillanos evangélicos del siglo XVI y que hoy también honramos su memoria. Así que este premio contribuya a traer luz a todo hombre. Muchas felicidades de corazón, alcalde. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga Sevilla, nuestra Andalucía y que Dios bendiga España. Dijo Unamuno que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Y nosotros estamos, gracias a esta restauración de la memoria de lo ocurrido, recordando la historia no para venganza, no para ira, no para simplemente para normalizar el abrazo entre aquellos que somos diferentes, pero que podemos amarnos, respetarnos y construir juntos una ciudad y un país mejor. Gracias. Y así vamos al centro de este acto, que es el reconocer y el entregar el símbolo de este homenaje a don Antonio Muñoz Martínez. Antonio, si me permite, ya que somos amigos, y vamos a dar esta estatuilla y que tengas el tiempo que consideres conveniente para dirigirte a nosotros. Adelante, adelante. Sí. Voy a leer la dedicatoria. A ver. Premio Unamuno, amigo de los protestantes, a don Antonio Muñoz Martínez como alcalde de Sevilla por su apoyo a la normalización social y cultural del protestantismo sevillano y en especial por la recuperación de la memoria histórica del mismo. Bueno, pues buenas tardes y sinceramente, si tuviera, podría terminar de manera muy rápida mi intervención diciendo sencillamente gracias. Gracias porque me siento abrumado, sinceramente, por las intervenciones de Manuel, de Antonio. Enhorabuena también, Asun, por tu disertación en torno a Unamuno. Gracias también a Daniel y Pedro. Yo les tengo que reconocer una cosa. Cuando en mi vida profesional o política he tenido algún tipo de reconocimiento, siempre me ha asaltado una duda, y es una duda muy humana, y es si realmente soy merecedor de dicho reconocimiento. Y quiero pensar que en esta ocasión el reconocimiento que ustedes me hacen en la persona como alcalde de la ciudad de Sevilla, quiero pensar que es un reconocimiento a mi ciudad, a Sevilla, porque yo pretendo una ciudad tolerante, una ciudad inclusiva, como se ha comentado. Quiero una ciudad que abrace, quiero una ciudad feliz. Y creo que efectivamente ese convenio que firmamos
mantenía ese espíritu, por así decirlo, de ser, en cierta medida, un convenio que ampare la diversidad religiosa. En Sevilla cabe todo el mundo. Me gustaría ser, creo que lo soy, alcalde de la ciudad que sea un ejemplo de tolerancia, donde cualquier religión, cualquier creencia, cualquier raza, cualquier condición de cualquier tipo tenga cabida y se sienta cómodo en nuestra ciudad. Y creo sinceramente que este convenio con la comunidad evangélica va en esa dirección. Para mí es un honor formar parte de la nómina de personas, de instituciones que habéis reconocido en años anteriores y formar parte de la misma. Y además me emociona especialmente que este premio lleve el nombre de Miguel de Unamuno. Por cierto, Asun, a mí se me ha hecho muy corto los 10 minutos. Te hubiera seguido escuchando. Yo no sé la opinión que tienes de la película de Alejandro Amenábar, de Mientras dure la guerra, pero si no la habéis visto la recomiendo porque, en fin, coge momentos de la vida de Unamuno en Salamanca cuando era rector y fue precisamente cesado por el gobierno republicano cuando apoya el golpe de Estado militar. Y creo que efectivamente has dicho que Unamuno era un espíritu en movimiento y que él mismo se definía como una especie única. Sin lugar a dudas, Unamuno a mí siempre me lo ha parecido. Es un personaje, ¿no?, que cuando lo estudié en el bachillerato siempre me despertó una especial curiosidad, porque era difícil de clasificar Unamuno. Había otros poetas, otros escritores, donde encasillarlo era tremendamente fácil, pero Unamuno era complicado. A mí la palabra, es verdad que es una persona lúcida, clarividente, filósofo, novelista, pero a mí hay una palabra que mientras que te escuchaba se me ha venido a la cabeza y que creo que tú no has dicho. Era una persona incómoda. Incómoda, yo creo que a ambos lados, y si hubiera 3 lados, a los 3 lados también, porque practicaba, por así decirlo, la teoría o la duda, mantener la duda como método de filosofar. La duda siempre estaba presente en sus análisis, pero al mismo tiempo la fe siempre aparecía como un elemento fundamental, sobre todo en su última etapa, ¿no? La fe religiosa y en los seres humanos como un método de convivencia. Pero Unamuno nos enseña que esa fe religiosa tenemos que saber utilizarla con amor y que no la utilicemos, sea el Dios que sea el que creamos, de unos contra otros, como desgraciadamente hay episodios no solamente a lo largo de la historia, sino también en el presente. Y Unamuno nos recuerda que la fe se tiene que concretar cada uno en su creencia con amor, amor y amor. Fijaros qué frase más bonita. Estaba temiendo que me la pisaras y menos mal que no la has dicho. Dice Unamuno: es muy triste no sentirse amado, pero es mucho más triste no ser capaz de amar. Fijaros qué bonito, y lo que esconde esa frase. El amor y la felicidad como aspiraciones vitales en la vida y por supuesto también en la vida política. En la vida política, que muchas veces parece que secuestramos a la vida política de los sentimientos más leales como el amor o como la fe en la vida. Yo, lo saben mis concejales aquí, mis 2 tenientes de alcalde y parte del equipo, a mí hay una frase que me gusta repetir incluso en las entrevistas y que al principio causó cierta extrañeza. Yo digo que soy un alcalde feliz, soy un alcalde lleno de responsabilidad de gobernar la ciudad, la 3ª o la 4ª ciudad de España, una ciudad histórica, una ciudad con unas posibilidades de futuro encomiables, que puede mirar al futuro con muchísimo optimismo. Pero sin lugar a dudas eso conlleva una enorme responsabilidad por la cantidad de problemas de todo tipo que pueda tener nuestra ciudad.
por esos barrios periféricos, por esas personas vulnerables, por esos colectivos que, a pesar de estar en el siglo XXI, viven en algunas condiciones a veces lejos del siglo XXI. Y por tanto eso me llena de responsabilidad, pero al mismo tiempo eso es compatible perfectamente con ser feliz. La felicidad y la responsabilidad pueden ir perfectamente juntos. Y sin lugar a dudas, decía yo antes que yo prefiero interpretar este reconocimiento que más a mi persona es a Sevilla, una ciudad que presumimos de pasado, de nuestra historia, de nuestro legado patrimonial. Lo hacemos continuamente. Ahí está la pujanza de nuestro turismo, fruto precisamente de ese legado que la historia nos ha encomendado. Pero llamemos las cosas por su nombre, y también saquemos a la luz algunos episodios de nuestra ciudad que a lo mejor no debemos de sentirnos tan orgullosos como otros. Hemos sido protagonistas de la primera vuelta al mundo, y que hemos conmemorado recientemente. Hemos sido cuna de pintores, de escritores. Se ha citado de Trajano, de Adriano, de Machado, de Cernuda, de Bécquer, en fin, de pintores como Murillo, Velázquez, y podríamos seguir con la nómina. Pero nuestra historia también tiene episodios que deberíamos yo no digo avergonzarnos, o quizás sí, pero sobre todo deberíamos de aprender, como decía Unamuno, para no repetir esos errores en el presente y en el futuro. Ayer, en el Paseo de la O en Triana, conmemorábamos con distintas asociaciones de gitanos y de gitanas, conmemorábamos el Día Internacional del Pueblo Gitano. Coincidió la fecha con Semana Santa y lo conmemoramos ayer. Y bueno, se ponía de manifiesto también algunos episodios de la expulsión de los gitanos de algunas zonas de Sevilla, o de la reubicación, como algunos de una manera mucho más ligerita lo denominan. Esos son episodios también de nuestra historia, de la historia de Sevilla, y quizás nos deberíamos de sentir vergüenza junto a con otros momentos de brillantez, ¿no?, en la historia de nuestra ciudad. Y por tanto yo creo que tenemos que valorar esas lecciones, sacar aprendizaje para, como decía anteriormente y como decía Unamuno, no caer en los mismos errores. Yo agradezco sinceramente el trabajo que hacéis, y sobre todo Manuel, presidente de la comunidad en Sevilla, te lo agradezco especialmente a ti y al resto de pastores. Estáis en barrios como en San Pablo, en Polígono Sur, en Macarena o Cerro Amate, y también os preocupáis de la gente más vulnerable, de la gente más necesitada. Eso significa un compromiso con Sevilla. Así lo interpreto yo y así lo interpreta mi gobierno. Y yo como alcalde, vosotros me hacéis un reconocimiento a mí hoy, pero soy yo el que os reconoce a vosotros esa tarea del día a día de 365 días para con esa población más vulnerable. Sois parte de esa vocación que a mí me gustaría que Sevilla tiene, que profundice, de una ciudad plural y respetuosa con todas las creencias religiosas que cada uno pueda tener, y que podamos habitar en igualdad y sin miedo. Habéis nombrado el nomenclátor sevillano, donde efectivamente se ha corregido con la rotulación de algunas calles de pastores y de personas vinculadas al protestantismo. Yo, desde luego, me gustaría, y en eso también estamos trabajando, os puedo poner también el ejemplo de la desigualdad de nuestro callejero, como ocurre en tantas ciudades entre hombres y mujeres. No ha habido mujeres en nuestra historia merecedoras de tener una calle, una plaza, una escultura en mitad de la calle. Por supuesto que sí. Miremos la generación del 27, donde normalmente nuestros niños y nuestras niñas lo único que estudian normalmente son poetas, y las poetisas parece que están en un segundo plano o que no existieron. O como María Lejárraga, ¿no?, con esa película también de Laura Hoffman, ese documental que si no lo habéis visto lo recomiendo, y donde sus libros estaban firmados por su marido, con su marido, porque en ese momento digamos que las mujeres no podían escribir. Por tanto, fijaros si hay camino por recorrer para una ciudad mucho más justa y que cierre algunas injusticias de la historia.
Por supuesto con vosotros, por supuesto con las mujeres, y ahí porque habéis tenido brillantes pastores de vuestra iglesia a lo largo de la historia en Sevilla. Hemos hecho algunas correcciones, pero todavía podemos hacer más justicia y demostrar la pluralidad y la tolerancia de una ciudad como Sevilla. Termino. Lo decía anteriormente, yo estoy tremendamente agradecido, es un reconocimiento que ustedes personalizan en mí como alcalde de la ciudad, pero sin lugar a dudas, para mí este es un reconocimiento colectivo. Colectivo. En primer lugar, a la comunidad evangélica por el papel que desarrolláis. Y en segundo lugar, a toda la ciudadanía de Sevilla, porque formamos parte de una gran ciudad que es Sevilla. Yo lo digo en muchísimas ocasiones, somos la capital de Andalucía, porque lo dice el Estatuto de Autonomía, y nos corresponde liderar un modelo de ciudad en el que quepamos todos, lo decía anteriormente. Tenemos que ser un ejemplo. Si somos la capital de Andalucía, tenemos que serlo con todas las consecuencias, y también para ser un referente en muchísimas cuestiones. Por supuesto, en una ciudad donde quepamos todos y que sea ejemplo de tolerancia. Una ciudad, he dicho anteriormente, que donde cabemos todos, crecemos todos, nos escuchamos todos y todos queremos lo mejor. En nombre de Sevilla, muchísimas gracias. Nos quedamos con el buen sabor de boca de estas palabras que también nos llegan al corazón, de verdad. Y ya para terminar, Juan Carlos Marín, que es el consejero de Cultura del Consejo Evangélico de Andalucía, va a despedirnos con una oración que no es un rito, no es un protocolo. Creemos que Dios está aquí, que Él responde, que nos escucha, y queremos que bendiga aquí cada persona, cada familia y esta ciudad, esta Andalucía preciosa, y si la oración tiene más alcance, hasta nuestro país incluso. Adelante. José Manuel, pero no hay problema. Nos ponemos de pie si os parece bien. Bueno. Podemos cerrar los ojos, si así lo veis conveniente. Yo he preparado una oración para no salirme del guión, no lo he dejado a la improvisación, y va del corazón, ¿no? Una oración del corazón para presentarla, esta oración delante de Dios. Te agradecemos, Señor, pues la realización de este acto de entrega del Premio Unamuno. Te damos las gracias, Señor, por la vida de los que estamos aquí presentes en este lugar, para los cuales pido tu bendición. Te damos las gracias por la ciudad de Sevilla, que siga siendo una ciudad de libertades, una ciudad cosmopolita, una ciudad de riqueza para todo el pueblo de Sevilla, y de bendición para otras ciudades y para otros pueblos. Te damos las gracias, Señor, por los sevillanos, para que sean bendecidos por la luz de tu presencia y puedan conocer al verdadero Cristo, que trae salvación y vida eterna. Bendito Señor, tú eres signo fiel de paz, de amor, de tranquilidad, y pedimos que derrame todo ello sobre Antonio Muñoz, como alcalde de Sevilla, para que pueda actuar conforme a tu voluntad. Incrementa sus dones y sus talentos. Enséñale siempre a trabajar con serenidad, para que esta ciudad pueda seguir adelante en bendición y unión. Bríndale sabiduría, mi Dios, para que todas las decisiones que pueda tomar sean asertivas y no para una parcial conveniencia, sino buscando siempre el beneficio de todos y de todas. Apártalo de error y de la discordia, que siempre se esfuerce por crear nuevas formas de ser esta ciudad una comunidad más humana, más unida y más pacífica en la justicia y en la igualdad. Bendice sus manos, para que siempre estén dispuestas a ayudar, a ensuciarse en la tierra, si es necesario, a trabajar duro por esta ciudad
y por todos los sevillanos. Bendice sus ojos para que no pierda la visión que tú le traces, para que mire a sus conciudadanos con misericordia y no se deje llevar por el egoísmo. Bendice sus pies para que camine con rectitud y cada paso sea dirigido en tu nombre. Te ruego para que puedas apartar de su vida todo mal pensamiento, todo mal consejo, que tú puedas estar delante de él y le des firmeza en todas sus convicciones y así pueda salir victorioso de las pruebas y dificultades que se le presente. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido precioso, gracias a todos los que habéis participado, en especial al alcalde, gracias Antonio, y podéis ir en paz, como dicen al acabar la misa.